Amén. Amén. Gloria a Dios. Pues me da mucho gusto y es una bendición poder estar aquí nuevamente con ustedes y poder compartir la palabra del día de hoy. Hoy quiero compartirles un tema que creo que es como muy común en la vida de todos nosotros. En algún momento de nuestra vida nos hemos sentido de repente en esta situación. ¿Y a qué me refiero? ¿Cuántos en nuestra vida no nos hemos sentido de repente como que nos falta una parte, muy complejos? Que dijéramos, no me siento igual, no me termino de encontrar, me falta algo, no me sientes bien. ¿A cuántos les ha pasado? Amén. Amén. Sí, creo que a todos, ¿sí? Inclusive a los niños. Yo he visto a papás, mi esposa y yo no somos papás, pero hemos visto y hemos tenido la oportunidad de trabajar con adolescentes, con la iglesia, pero he visto papás que de repente se acercan con el hijo y le dicen, ¿qué tienes? No sé, es que no estás, te conozco, no sé. Y esa parte, ¿no? Como desde niños de repente empieza a haber ese tipo de necesidades o de vacíos en nuestras vidas. Y justamente esta mañana me puse por tema a esta enseñanza, vacíos que solo Dios puede llenar. ¿Sí? Y en este momento si me puedes apoyar, vamos a buscar en la Biblia, en el libro de 1 Samuel, en el capítulo 1, vamos a leer del versículo 1 al 8. Es un poquito largo la porción que vamos a leer, pero justamente esta parte de la escritura habla de una mujer que tenía un vacío que era muy profundo, una necesidad muy grande en su vida. 1 Samuel, capítulo 1, y vamos a leer del versículo 1 al 8. Ahí está. ¿Algún valiente que diga, yo le quiero ayudar a leerlo? Venga, Andy. ¿Alguien más que me pueda ayudar para que lo podamos seguir? Y tenía dos mujeres. El nombre de una era Ana y el de la otra Penia. Y Penia tenía hijos, mas Ana no los tenía. Y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adornar y ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban dos hijos de él, Ofni y Fines, sacerdotes de Jehová. Cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía sacrificio, daba a Penia, su mujer, a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno su parte. Pero Ana daba una parte escogida porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola porque Jehová no le había concedido tener hijos. Así hacía cada año cuando subía a casa de Jehová, la irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Y Elcana con su marido le dijo a Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Así es. ¿Cuántos ya habían escuchado esta historia? Amén. ¿De qué mujer estamos hablando aquí? Ana. Sí. Esta parte de la Biblia nos habla de una mujer que tenía una necesidad que no había sido suplida. Una necesidad que tal vez para muchos, en la actualidad, hay muchas mujeres que le preguntas, ¿cuántos hijos quieres tener? Y dice, ninguno. Esa parte de responsabilidad
o sea, ya la ven completamente diferente, ¿no? Pero aquí estamos hablando de que tenía una necesidad, ¿sí? ¿Y cuál era? Tener un hijo. Tener un hijo. Así es. Hablando ahorita en la actualidad, ¿cuántas veces no hay necesidades como personas que de repente nos generan ese vacío? Así como Ana, ¿estás bien? Así como una Ana tenía ese vacío derivado de una necesidad que era tener un hijo, en la actualidad hay personas que tienen vacíos. Y así como Ana era a lo mejor un tema o una parte que parecía común, un hijo, en la actualidad hay situaciones en personas que de repente dices, ¿cómo? O sea, ¿cómo puedes tener esa necesidad o ese vacío por algo tan sencillo, tan común? Y es cierto, ¿no? Las necesidades se derivan precisamente por eso, porque son cosas que no tenemos. Y esas necesidades muchas veces se vuelven vacíos. Quiero que te quede como clara esta parte. Vacíos que el enemigo aprovecha para venir y aprovecharse y agarrarse de ahí. La verdad es que, y digo, lo tengo anotado, pero voy a leer. Dice, son cosas comunes que otros tienen, pero ellos no. Y no se trata de envidias o celos. Normalmente le están preguntando a Dios por qué los demás o la demás gente sí es bendecida en esas áreas de su vida y ellos no. ¿Cuántas veces no nos hemos encontrado o no nos hemos encontrado en esa situación y decimos, Dios, o sea, ¿y por qué yo no? Cosas comunes como tal vez un coche, que ya no es un lujo. Antes yo me acuerdo que decían, tiene un coche, tiene dinero. Ahorita ya en la actualidad es una necesidad, sí, ya no es un lujo. Pero para muchos el no tener un vehículo les genera esa necesidad. Y de repente llega a ser tanto como que se enfocan en eso, que ya es como ese vacío, ¿no? Si no tengo un coche, no estoy bien, no me siento bien. Ahora volvamos a la parte de la Biblia que acabamos de leer. Y si recuerdas, seguramente no está ahí porque estuvo pasando los versículos, pero decía que Ana, te voy a leer la parte que dice en el versículo 4. Dice, y cuando llegaba, ¿lo puedes buscar, por favor? ¿Cómo dice? Cuando llegaba el día que el carno ofrecía sacrificio, daba a Penina su mujer, a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno su parte. Así es, el 5. Pero a Ana daba una parte escogida porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Así es. En ese punto, me gustaría que entendiéramos, yo puedo entender que Ana en ese punto ya estaba frustrada, porque no tenía un hijo, porque seguía teniendo esa necesidad. ¿Y qué decía al principio? Decía que cada año subían, su esposo, el Cana, con sus dos esposas subían a dar gracias a Dios. Y que al momento de estar, el esposo, el Cana, que es un hombre, repartía a la esposa, a Penina, a Ana y a los hijos que había tenido con Penina. Pero a Ana le daba una porción menor, aunque lo amaba, ¿no? Pero ¿a qué voy? Tenía una necesidad que no había suplido, y cuando llegó el momento que cuando Ana subía, ¿cuál era la intención de subir? Era dar gracias a Dios por lo que tenía, por lo que les había dado. Pero en un momento de esa oración, te lo voy a leer.
hablamos de una situación de frustración que en ese momento era mayor. Y si ponemos atención en el versículo, el problema de quién era, viéndolo naturalmente, o sea, humanamente, de Ana. ¿Por qué? ¿Por qué llegamos a esa conclusión? Porque su esposo Elcana tenía hijos con su otra esposa, con Penina, no tenía uno. ¿Cuántos tenía? Al final del versículo lo dice, o de la lectura, tenía 10 hijos. Dice, ¿no te es suficiente con 10 hijos? O 10 hijos son mayores que yo. Le dice Elcana a Ana, ¿no? Entonces, 10 hijos. Entonces, imagínate si a esta frustración le agregas, en esa época, para una mujer tener hijos era honrar a su esposo. Entonces, imagínate la culpabilidad que ella tenía, ¿no? De no poder honrar a su marido, de poder entregarle un hijo. Entonces, ¿cómo se sentiría Ana? Y dentro de esta historia voy a hacer mención de algo que a lo mejor muchos no conocen. Justo el día de hoy yo cumplo años, no de casado, cumplo años de novio con mi esposa. Cumplo 23 años. Bueno, estoy a punto de cumplir 23 años. Cerca de las 4 de la tarde es cuando nos estamos cumpliendo. Llevamos 22 años, 364 días y como 20 horas. Más o menos. Pero bueno, ¿a qué voy? Voy a tocar una parte de nuestra historia como matrimonio que muchos no conocen. Tenemos 21 años de casados, gracias a Dios, pero no tenemos hijos. Y al momento que yo preparaba esta enseñanza, de repente le decía a Dios, ustedes normalmente me conocen cuando me toca dar la enseñanza, me toca ocupar o tener ejemplos que digan, los he vivido, para no hablarles con mentira, ¿no? Y dice a Dios, ¿y cómo puedo ejemplificar esta parte, no? Y te voy a mencionar esta parte de nuestra vida como matrimonio, porque así como en algún momento Ana vivió ese vacío y esa frustración, como matrimonio nosotros la vivimos. Justo te mencionaba en el inicio, ¿no? Que no tenemos la bendición todavía, porque yo sé que Dios es justo. No tenemos la bendición de ser papás aún, pero en algún momento de nuestro matrimonio vivimos esa parte, esa necesidad, ¿no? No teníamos hijos y de verdad yo veía a mi esposa cómo le afectó tanto que de pasar a ser un deseo en su corazón, después fue una necesidad. Y más adelante vamos a hablar de otros puntos que justamente nos vivimos nosotros, pero no pudimos tener hijos por temas médicos. Nos dan un diagnóstico y ese diagnóstico justamente genera frustración que si no sabes manejar te lleva a lo más profundo, tocas suelo, entras en depresión, entras en muchas cosas que de verdad yo se los puedo platicar, y tal vez yo no lo vivía al 100% como mi esposa, porque como mujer en su corazón yo sé que había un dolor inmenso, ¿sabes? Yo creo que todos vivimos un proceso, vivimos lo que Dios tiene para nosotros. Vamos a volver a la parte de la Biblia. Y yo creo que como segundo punto en Ana, aparte de generar un vacío, de generar una frustración, en ella se generó una presión. ¿Presión de qué tipo? Ya lo leíamos en los versículos, nuevamente te lo menciono, donde viene la parte donde dice que Penina
se burlaba, llegó al punto donde, ¿qué hizo? Se burlaba. ¿Por qué? Porque Dios no le había dado. Entonces imagínate una cosa más otra, más otra, más otra. De repente, ok, se acaba de casar, no sabe que no puede tener hijos, está con su esposo, una, otra y otra vez, no pasa nada, pero sí ve que empieza a tener hijos con su otra esposa, y ahí empieza, ¿no? Y muchas veces nuestra mente es muy ágil y empieza a maquinar, porque a mí, si yo soy bueno, y si mira, voy a la iglesia, y si yo hago y yo obedezco, y empieza el enemigo a trabajar, uno no tienes una idea. Entonces, si a esto lo aumentas, que se empieza a generar una presión sobre la vida de Ana. ¿Por qué? Porque Penina venía y le decía, no tienes hijos, mira, tú... No me puedo imaginar lo que le decía, pero te puedo poner un poco del ejemplo de la parte que vivimos nosotros nuevamente como matrimonio. Hay presión social y presión de la familia. Muchas veces tal vez no espera recibir ciertos comentarios, pero imagínate que vienes y te paras y te digan, ¿y eso que eres cristiano? Dios no te ayuda, ¿por qué estás en esa condición? Y es bien difícil, bien difícil. De repente, si eso es en la sociedad, imagínate que la familia te llegue a hacer algún comentario. No voy a decir nombres, pero en algún momento en mi familia, con tíos que no veía durante mucho tiempo, derivado de mi trabajo, porque en ese momento aparte yo tenía un trabajo que me absorbía las 24 horas, los 7 días de la semana. Entonces mi esposa era la que asistía a las reuniones. Cuando yo lograba ir, me veían entrar y lo primero que decían, ¿qué milagro? ¿Y tú para cuándo? Y yo, tío, qué gusto me da verlo, ¿cómo ha estado? Dios le bendiga. Hasta cierto punto tragándome esa parte que me dañaba, y a mi esposa más. Pero entonces imagínate que empiezas a escuchar todos esos comentarios. Ahora volvamos al tema, a las escrituras. A Ana, que empieza a recibir esos ataques de alguien que podrías tú decir, ¿cómo va a ser posible, no? O sea, es la otra esposa, ¿no?, de mi marido, con la que vivo, ¿cómo me va a atacar? Si no son competencias, ¿no? O sea, como que a ver quién es mejor. Pero pues resulta que sí, que yo le digo, ¿y tú qué te dices? Qué difícil. Muchas veces la misma sociedad y familia nos hace creer, derivado de la situación en la que estamos, que por el hecho de ser cristianos, Dios tiene la obligación de cumplirnos todo. Y no es así. La Biblia lo dice, Dios te entrega la salvación, ¿sí? Es tuya, lo aceptas como tu Señor y Salvador, y lo reconoces y Él te perdona de todo lo que viviste e hiciste mal hasta ese día. Después de ahí para adelante, todo lo que hagas tendrá una consecuencia, ¿sí? Pero de repente estamos tan enfrascados en esas situaciones que la familia o los comentarios de la sociedad que te dicen, no, pues eres cristiano, Dios nos ayuda, y empiezan a atacarnos, y nos cambia la mentalidad, lo que te decía ahorita. La familia o la sociedad te dice, ¿por qué no te bendice Dios? Dios te tendría que bendecir, pues ¿qué no eres su hijo? ¿Y a qué voy con esto? Lo que te decía ahorita, Dios te otorga la salvación, pero nada más. Dios no está obligado a entregarte nada más, ¿sí? Lo hemos dicho muchas veces, Dios tiene planes para ti, tienes proyectos para ti y tenemos que vivir un proceso, pero los tiempos de Dios no son tus tiempos, ni los pensamientos de Dios son nuestros pensamientos.
Pero todo es con un propósito, pastor. Sí, así Todo, es. y dice que los propósitos de Dios son perfectos. Así es. Todo lo que vivamos, y la palabra lo dice, va a ser por añadidura y por la bondad de Dios. Y les lo decía hace rato, en algún momento todos vivimos un proceso. Yo les platicaba del proceso que yo viví con mi esposa cuando nos casamos, ¿no? Este proceso de tema de salud, un tema médico que fue muy desgastante, que vivimos por muchos años, pero el más, digamos, fuerte fue un año, literal fue un año que estuvimos bajo tratamiento, porque ya era una obsesión el buscar un bebé. Un año de tratamiento. Gracias a Dios en ese momento tenía un ingreso económico que necesitaba para suplir esa necesidad. Estábamos gastando mucho dinero al mes en citas, en medicamentos, en tratamientos, en estudios. Y al final, cuando dijo el doctor, viene el embarazo. Nosotros estábamos emocionados dentro de nuestra obsesión. Justo la semana que era para no hacer el embarazo, el cuerpo de mi esposa rechaza el medicamento y colapsa. Tiene hemorragias y no se logra. Después, la verdad es que Dios trató muy fuerte con nosotros. Nos hizo tocar fondo para nuevamente volver a buscar. A ver. Y por eso te decía, Dios no tiene la obligación. Muchas veces te van a hacer creer que porque eres cristiano, Él te está obligado a darte. Y no. Cuando entendamos esto, aprenderemos a descansar en Dios. ¿Sí? Cuando hagamos su voluntad, vamos a, y seamos obedientes. Creo que se les hemos dicho varias veces. La obediencia, ¿qué trae? Bendición. ¿Sí? Completamente estoy convencido, y porque lo hemos vivido, es que Dios tiene un plan para cada uno. Es un plan perfecto. ¿Sí? Muchas veces aquí en la iglesia, ¿cuántas veces no hemos sentido esa presión? Hablemos de, tal vez tienes una posición en el servicio, en el ministerio, como oveja nada más de esta casa. De repente escuchas comentarios, ¿no? De ¿por qué no has logrado llegar? O ¿por qué no has logrado hacer? Mira el ministerio de tal persona. Y esa presión nos empieza a generar esos vacíos. Y nos pesa tanto que llega el punto de decimos, ya no quiero seguir, o ya no quiero subir, o me retiro, ya me voy de la iglesia. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que nos dejamos de enfocar en el plan que Dios tiene para nosotros. ¿Sabes? No va a ser antes ni después. Esa parte la hemos vivido, la hemos aprendido y Dios nos ha enseñado de una manera como no tienes una idea. Los planes de Dios son perfectos. El tiempo de Dios es perfecto. No va a pasar antes, no va a pasar después. Ni aunque intentes acelerar o echarle la mano a Dios, no lo vas a lograr. Cuidado, porque puedes ocasionar que se complique más y se alargue tu proceso. Eso sí puede pasar. El versículo 7, lo puedes poner por favor, de ese capítulo. Antes de leerlo, te decía, aquí tal vez puedas tener un cargo, pero te voy a decir algo, aquí no se trata de quién llegue más lejos, quién haga más en su ministerio. Aquí no importa si tu voz se escucha aquí enfrente. Aquí no importa si recibes a 20 personas y la otra persona solo recibió a 10. O si solo eres una oveja que eres fiel y que estás aquí los domingos y las actividades que te pedimos que nos puedas apoyar. Aquí quiero que entendamos que de lo que se trata es de el nivel de honra que le demos a Dios. Amén. Amén. No es por la cantidad de cosas que hagamos, es la honra que le demos a Dios. Vamos a leer el
versículo 7. Dice, en cada ocasión, Ana terminaba llorando y ni siquiera quería comer. ¿Sí? Imagínate cómo se encontraba para de plano ya decir, no quiero comer, no sé si podía dormir. Pero la situación tan complicada que vivía, o sea, el ataque del enemigo, el ataque de la familia, y más, no sé, no lo dice tal cual la Biblia, pero imagínate que los hijos de Penina se unieran, pues yo apoyo a mi mamá y ataco a Ana, ¿no? Peor aún, en tu misma casa. Hablando, volvamos al tema de la iglesia, cuando esos ataques, esa presión vienen sobre ti, ese tipo de cosas son las que no te permiten disfrutar lo que estás haciendo. Porque entonces si estás ocupando un puesto, en la alabanza, en la danza, en el servicio, en la cocina, y está la presión, ya no disfrutas tu ministerio, ya no disfrutas tu casa, tu pareja, tu matrimonio, tu trabajo, porque ya estoy hablando de presión a nivel general, no solo en la iglesia, ¿no? Tenemos presiones en lo secular, tenemos presión en todas las áreas. ¿Y cuántas veces inclusive nos da miedo el poder acercarnos con nuestra pareja o con nuestros papás, con nuestros hijos, a expresar lo que sentimos? ¿Por qué? Porque tal vez decimos, es que no me van a entender, es que me van a decir lo que le pasó a Ana, ¿no? Empezar a atacarlo, es que mil cosas por pena. ¿Cuántas veces no como, y voy a lo mejor dirigirme un poquito a parte de la parte del equipo que tenemos de servidores, cuando ha habido administración, cuánto no nos hemos, y a mí me pasó en su momento, cuánto no nos hemos aguantado la necesidad, y o sea, son las ganas y la necesidad de pasar al momento de la administración, por el qué dirán, por el ¿cómo? O sea, está ahí adelante, van a orar por él. O sea, si está sirviendo, si está haciendo, si está apoyando a los pastores, si está, no, seguramente debe estar en un pecado bien grueso. Y no, o sea, al final no dejamos de ser humanos y tenemos necesidades. Y quiero que te lleves a eso, o sea, lo que te decía ahorita, seas oveja, seas servidor, tienes el derecho de poder pararte aquí y decirle, papá, me siento así, papá, ya no puedo con esto, papá, te necesito, te entrego. No lo calles. Si es por miedo a que te juzguen, si es por miedo a que digan, a que te señalen, mira, si Dios ya nos perdonó, que es el único que podría hacerlo. No estoy diciendo que te valga la gente, pero Dios ya nos perdonó. Solo es necesario confesarlo, acercarnos. Es nuestro papá. ¿Aquí cuántos son papás? La mayoría. ¿Cuántos de los que levantaron la mano? A lo mejor Karencita no, a lo mejor Mitch no, pero ¿cuántos? Su papá, sus hijos tienen que decir, papá, quiero esto, papá, me caí. ¿Y cuántos? Sí, estoy molestando. ¿Cuántos son así? El hermano de atrás. ¡Yuri! Yo creo que nadie. O sea, imagínate que tú te acercaras con Dios y dijeras, papá, me siento así. La presión, el dolor, la tristeza. Yo no te voy a decir, sácate. No. Los vacíos, lo hablamos en un inicio, los vacíos te lo va a generar la parte que tienes, que no tienes, perdón, no la que ya tienes. Es la necesidad que estás, que tú ves a lo mejor tan sencillo, pero que en otros dice, lo necesito.
Ya hablamos del punto de Ana, donde decía que tal vez entró en depresión, en ansiedad, en pensamientos que de repente son difíciles, ¿no? Pues de hacer un lado, porque todo lo que estás viviendo, más la situación, más lo que te trae el enemigo, es muy difícil que digas, no es cierto, o sea, soy hijo de Dios. Lo hemos leído muchas veces, dice, si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y esa parte se nos olvida súper fácil, súper fácil. De repente nos encontramos con cualquier situación y nos olvidamos que Dios está con nosotros. Soltamos su mano y decidimos hacer nuestra voluntad. Vamos caminando y dice Dios, pues ok, y como un papá a su hijo, dice no corras, y corre el chamaco, y pues tienes que ir atrás de él, porque sabes que se puede caer, se puede tropezar, puede golpearse, ¿sí? Tal vez tú, mientras hemos estado hablando, tal vez hayas estado ya a lo mejor pensando si tienes algún tipo de necesidad o de vacío, y digas sí, no lo he visto de esa manera, o si hay algún tipo de presión que se esté convirtiendo en estos momentos en frustración, en ansiedad, y pueden ser muchos puntos. A muchos cuantos no hemos conocido a personas o sabemos de personas que les genera un peso impresionante el hecho de que su familia no venga a la iglesia, de que no conozcan a Dios. Algo que pareciera que dijeras, Dios se va a encargar, tú ora por ellos. No, el corazón de esa persona está cargado, tiene la necesidad de que su familia esté acá, y si no está, entonces de repente él está en su mundo, está pensando y pierde el objetivo cuando Dios está aquí al lado. Tal vez otro ejemplo puede ser que tengas una necesidad fuerte económicamente, que digas financieramente estoy quebrado, tal vez tienes un negocio, o tal vez tu administración financiera no fue buena y cada vez fuiste a menos. Y eso ya generó en ti ese vacío. Tal vez puedes decir, pues sí, vivo en mi casa con mi familia, pero es disfuncional, es una familia que el papá por un lado, la mamá por el otro, no se hablan, los hijos ni se diga, es una familia rota. Entonces eso genera en las personas la carga. Hay muchos problemas y podríamos, yo creo, poner muchos ejemplos. Ahora me gustaría hablarte de qué es lo que tenemos que hacer, ¿sí? En el libro de Samuel, capítulo 1, pero ahora en el verso 9 y 10. ¿Qué dice? ¿Alguien lo tiene o tiene que leer? A ver, Luis, por favor. Y se levantó Ana después de que hubo ¿Comido? y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Eli estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. Así es. ¿Qué hizo Ana? A pesar de su condición, a pesar de que tenía la presión, de que tenía ese vacío, oró. Aquí dice, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. Ciertamente la condición estaba, pero supo lo que tenía que hacer, ¿sí? No agarró y dijo, no, ¿para qué voy? Si Dios no me contesta todos los años, subo con mi esposo, con el Cana, subo con su otra esposa, y lo mismo, no pasa nada. Lo primero que hizo fue buscar a Dios. Amén. Esa parte es muy importante que le tengamos presente. Busquemos a Dios en todo momento, sea la situación que sea. Tal vez para nosotros es algo imposible, pero para Dios no hay nada imposible. Orar.
Órale la respuesta, lo leímos aquí. ¿Por qué no volteas y le dices a que tienes al lado? Necesitamos orar. Cuando una persona está desanimada, ¿qué es lo que genera? Tristeza. Más desánimo. Tristeza la palabra, el punto al que quería que llegáramos. Cuando una persona que está triste, ¿cómo es su aspecto? ¿Cuál es su condición? Decaído, apagado, distraído. Literal, no hace nada. Enojados. Voy a poner un ejemplo. Los que son papás me entenderán. ¿Cuántos no han visto a su hijo que de repente dices, luego les preguntan, ¿qué te pasa? ¿Qué tienes? Nada. No. Hijos que ¿Ese hijo no fue? no, es tu esposo. Y tú conoces a tu hijo y sabes que no está igual. Y de repente empiezas a investigar y resulta que es porque hay un niño, una niña que le gusta y que no le hace caso. Entonces, como papá, ¿qué haces? Le dices, a ver, ven, lo sientas y le mira, a lo mejor, no sé, puedes decirle, no estás en edad, échale ganas al estudio, mira, te falta mucho por recorrer, en el camino vas a conocer a muchas personas, no es la única, pero normalmente nos pasa eso cuando decimos, es su primer enamoramiento, ¿no? Y te trae de un ala. Entonces, si te batea o algo, te duele. Pero tú como papá, trates de darle el mejor consejo, ¿sí o no? Sí. ¿O cuántos dirían, pues dale, órale, vas, o sea, si no es tuya, no es de nadie. ¿No, verdad? O sea, a ver, tratas de que entre en razón. Y hablando en el tema de la iglesia, ¿cuántas veces no hemos encontrado, no hemos conocido gente que en lugar de ir a Dios, de ir a orar, de ir a preguntarle, y perdón por lo que voy a decir, pero es gente emocionalista, gente que dice, va a venir un profeta, vamos, y están en el lugar, y empieza el servicio, todavía no empieza la prédica y están, nunca avanzan, ¿no? Y hoy danzaron. Empieza la palabra, empieza la administración y llegan, adelante, bienvenidos, bonito, Moni, adelante. Está la administración y entonces dicen, hacen el llamado al altar y es de los que saca adelante. Todos están, pero ¿por qué? Porque quieren que oren por ellos. Es gente que cree que porque le imponen la mano, que porque le dan una palabra, ya, está solucionado su problema. Se acabaron los problemas. Y entonces salen de ese evento, va a haber otro, dentro de 8 días, va a estar fulano de tal. No se trata de ir, se trata de creer la palabra que te están dando. Se trata de buscar a Dios y que le permitas que cumpla esa palabra en tu vida. No puedes vivir de emociones, porque al final tu vacío no se llena. Esa emoción en ese momento te va a dar 5 minutos de alegría, pero vale. Vas a llegar a tu casa, vas a encontrar la frustración, la ansiedad, el problema que te tiene con ese vacío, con esa depresión. Hay otras personas, hijos de Dios, que tal vez estamos hablando de una necesidad y no, vuelvo a repetir, no hablo de nadie, pero ¿cuántos de repente no nos dicen, ve con fulanito de tal? Ay, bueno, te va a dar remedio a tu problema. Y ahí vamos, es lo peor. Vamos.
que no ofrenda, pero no sé, espera que se junte agua en ese charco, agarra, tómatela y mira, esa es la solución a tus problemas. Y lo hacemos. Por poner un ejemplo, ¿no? Porque hay muchas cosas que están súper gruesas, que lo único que estamos haciendo es condenar nuestra alma, cederle nuestra alma al enemigo. Pero yo creo que ya vimos cuál es el remedio y la solución. La oración. Y sabes, la oración es gratis. Tú puedes orar en tu casa, en la iglesia, en tu coche, en tu trabajo, en tu oficina, bañándote, en tu cama. Tú puedes hacerlo. Te voy a invitar que no olvides esto. Volvamos a la oración. Es una parte muy importante. Es la comunión con Dios, con papá. Yo no concibo, yo no veo a padres con hijos o esposo con esposa que no tienen una comunicación. Es indispensable. Es necesario. No quiero dejar o avergonzar a nadie, pero tal vez yo podría hacer una pregunta y decirle, como pareja, ¿sabes qué es lo que le gusta? Y es sorprendente, pero muchos no vamos a poder contestar. Conocer a la persona con la que convives, con la que vives, es importante. Y es lo mismo con Dios. Si tú no tienes comunión con Dios, no lo vas a conocer, te lo decía el otro día. Es diferente que digas, escuché de Dios, a conocer de Dios. Amén. Y si volvemos a la parte de la Biblia, nos damos cuenta que a pesar de la condición de Ana, de que estaba frustrada, que tenía un dolor, su oración fue genuina. Amén. Y su oración fue específica. Porque cuando ella estaba ahí, ¿por qué oró? Porque Dios le dio Porque Dios le dio. A pesar de su condición, supo lo que tenía que hacer. Amén. ¿Cuántas veces no nos ha pasado que nuestra condición nos impide, inclusive, ya no abrirnos con la gente? Lo que te decía hace rato, ¿no? Con la familia, con alguien que tengamos confianza, con el mismo Dios. ¿Cuántos no tenemos miedo de llegar y decirle, papá, soy otra vez, me siento así, ¿sabes? Me está pasando esto. Y muchas veces nuestra condición nos da temor y creemos que Dios se va a enojar, creemos que Dios nos va a decir, quítate. O sea, yo no concibo a Dios que tú llegues y papá me siento así, que no, o sea, Dios no lo va a hacer. Ten la confianza y la plena seguridad de que tú te puedes acercar con Dios. Y cuando te sientas afligido, en ansiedad, esté lo que estés pasando, Dios te va a abrazar. Amén. Amén. Dios no se va a enojar, mucho menos se va a espantar. Pero decía ese rato, si Él ya nos perdonó, el enemigo está derrotado. Amén. Dice 1 de Pedro 5:7, no lo busques, lo voy a leer. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Qué bonito. Amén. Yo creo que necesitamos volver, si es que hemos perdido esa parte de ser como una Ana. Estemos como estemos, ir y postrarnos. Amén. Literal es derramar nuestra alma delante de Dios, Amén. Amén. entregarnos. Tal vez nuestra fe muchas veces mengue.
Tal vez muchas veces no te sientas limpio, tal vez muchas veces no te sientas el mejor hijo, o no te sientas capaz. Yo creo que en algún momento la oración de Ana no fue: gracias Dios, gracias porque eres grande, eres poderoso, y gracias porque me hiciste estéril. No. Fue y le dijo cómo se sentía. Y a lo mejor le reclamó. Te lo puedo decir, yo lo he hecho. Perdón. Está mal, pero en nuestra condición muchas veces actuamos por cómo nos sentimos. Y yo creo que Ana en ese momento dijo: Dios, me siento así, he venido y hago y no veo claro. O sea, ¿estás o no estás conmigo? En algún momento de mi vida, cuando mi esposa iba a la iglesia, yo me alejé. En algún momento por trabajo, porque puse de pretexto el trabajo para, literal, y mi esposa lo sabe, las 24 horas, los 7 días de la semana, estaba en el trabajo. Estoy hablando cuando existían los ministerios. Mi esposa literal me lo dijo: odio el ministerio, porque eran las 2, 3, 5 de la mañana y sonaba: ¿tienen? Josué, necesitamos entregar este equipo, necesita salir un equipo a la tira. Necesito que te vayas para afuera. No tenía vida. De repente fue un momento complicado de nuestra vida. Y así como te decía, Ana fue específica y a pesar de su condición supo qué pedirle a papá. Fue y le dijo lo que quería. Nosotros como pareja lo hemos vivido, yo como hombre lo he comprobado. Yo te puedo poner de ejemplo y te puedo decir que los 2 trabajos que tengo el día de hoy son respuesta de una oración. De una oración específica. Porque después de tener un trabajo que tenía que salir de mi casa a las 4:30 de la mañana y regresar cerca de las 11:30 de la noche todos los días, excepto los domingos, me cansó. Y aunque aparentemente era una bendición porque fue a través de una esposa de un pastor, llegó un punto donde yo estaba hasta acá del trabajo. Dije: papá, ya no lo quiero. O sea, un día saliendo de aquí, yo iba en el coche y me puse a orar, y dentro de mi oración se me ocurrió reclamarle a Dios. Estaba enojado. Mi papá, estoy harto de este trabajo, ya no lo quiero. Todos los días trataba de buscar el lado positivo al trabajo. Ahora, ¿qué voy a hacer? ¿Qué de bueno? Porque ya me pesaba. Lo hacía porque yo sabía que tenía la responsabilidad de llevar a mi casa el sustento. Porque yo en algún momento decidí que mi esposa no trabajara, que estuviera en mi casa para cuando yo llegara, poder comer, poder disfrutar, poder vivir, poder estar. Ese día eran las 5:30 de la mañana. Acababa de dar vuelta aquí en el Llanito, iba a televisión a Querétaro, cuando empecé a orar. Y en el trayecto a mi trabajo, mi oración, que se convirtió en un reclamo, le dije: Dios, ya no quiero este trabajo, estoy cansado, estoy harto. Y le dije: ahora quiero un trabajo donde gane lo mismo o más. Quiero un trabajo donde trabaje bien poquito, muy poquito, y quiero un trabajo que sea de lunes a viernes. Amén, créelo. Ahora no. ¿Sabes? A mí me sorprendió Dios. Ese día, a las 2 de la tarde, estaba recibiendo una llamada. Suena mi teléfono, yo era chofer de un corporativo. Y veo, y no tengo el número registrado, pero tenía que contestar porque me hablaba mucha gente. Oye, ¿sabes qué? Es que
vamos a ir a hacer esto, o el dueño, ¿sabes qué? Necesito que vayas, te van a hablar. Contesto y me dice, Josué, ¿cómo estás? Nadie me saludaba tan contento en mi trabajo. Para empezar, ¿no? O sea, de ahí dije, esto no es normal. Entonces empiezo a escuchar, oye, es que mira, veo que ya no publicas en tu perfil, ya no haces eventos. Secularmente toda mi vida he estado haciendo, soy ingeniero de audio. Entonces, cuando yo entré a este trabajo de chofer, fue en la pandemia, hay que tener un poco de contexto. Entonces, es por eso que me dicen, ya no veo que publiques, ¿qué pasó? ¿Qué haces? Queremos platicar contigo. Y en ese momento, así, Dios me manda a esta persona. Y le digo, ¿qué onda, Richard? Claro que sí, con todo gusto. Nos organizamos, tenemos una cita. ¿A qué voy con todo esto? Yo le oré a Dios. Cuando yo llego al momento de la cita que me programan, me dicen, bueno, vamos a empezar. El trabajo está pesado. Ok, no creo que el horario sea más pesado que lo que hago, pero bueno. Si aquí trabajamos de lunes a viernes. No. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Trabajamos de 9 a 5. Wow. Dice, pero muchas veces no hay trabajo. Entonces a las 3 de la tarde te vas a poder ir. Y el trabajo, saliendo, pasando Los Ángeles, a mano derecha está la curva, no sé si ubica el reloj de Los Ángeles, ahí estaba el trabajo. Nosotros vivimos aquí enfrente, aquí en Villa del Rey, tienen su casa, para los que no conozcan, Circuito Barranca, número 506, casa 4, el día que gusten, ahí pueden ir. El trabajo, el trabajo, para que me entiendas por qué me emocionó tanto. El que yo me paraba a las 4:30 y me iba, estaba en Bernardo Quintana con universidad. Y muchas veces yo le dejaba el coche a mi esposa y me iba en transporte público, y el transporte público me dejaba en el tanque. Entonces de ahí, cuando se me hacía tarde, Jesucristo, Dios me dotó con capacidades como Flash, a correr, Jesús. Y llegaba. Pero ahora me da un trabajo que está a 7 minutos de mi casa. Y me dice, bueno, ¿cuánto quieres ganar? Tanto. ¿Qué estudió el trabajo? Wow. Dios me sorprendió. Amén, amén. Y fue respuesta de una oración específica. Amén. Mi esposa se tituló, ella es licenciada en pedagogía. En algún momento me dijo, quiero trabajar, entro a trabajar. A raíz del desgaste de su trabajo y que le otorgan más beneficios como una subdirección y más horas de clase, yo la veo y literal mi esposa no dormía. Yo me iba a dormir, me paraba y ella seguía preparando clases, checando, haciendo muchas cosas que ahora no recuerdo los términos, planeaciones y cosas de maestros para clases de preparatoria. Yo me paraba a hacerle un café en lo que ella se metía a bañar para ir a llevar nuevamente a la preparatoria. El lunes, literal, yo me traía a mi esposa en un zombie. Dije, Dios, eso no es de bendición. Sí agradezco y se pudo lograr como licenciado, pero esto no es de bendición. Ahora soy licenciada del Reino. Ejerzo pedagogía desde la Academia de Artes. Amén. Y ahí va donde yo oro a Dios y me da un segundo trabajo. Dije, papá, necesito un segundo trabajo. No te estoy pidiendo que me quites el que tengo, porque yo estaba muy cómodo. Y hablando en el sentido de lo que yo le había pedido, no que no hiciera nada, simplemente como se lo pedí, digamos que cumplió mis caprichos. Pero un segundo trabajo, dije, necesito ganar lo que saca mi esposa en su trabajo.
necesito trabajar los puros sábados y en la tarde, por favor. Y no, efectivamente, Dios me dijo, bueno, no me lo dijo a mí. Pasaron 8 días. 8 días donde yo recibí una llamada de una persona que conozco. Me dijo, Josué, ¿cómo estás? Fíjate que estoy buscando un ingeniero de audio. Ok. Tengo eventos privados, donde me presento. Él tiene un grupo que es famoso. Dice, entonces pues me agendan, ya me contratan, pero los puros sábados. Ah, qué difícil está esto. Y dice, y necesito que llegues al estudio de grabación, y ahí nos vamos a, ya sale, está todo el equipo, nos vamos a grabar. Llegamos, lo único que vas a llegar es una consola y hacer el show. Regresamos al estudio y te vas a tu casa, te pago. ¿Y cuánto me ofreces? Lo que ganaba mi esposa. Amén. Wow. Aquí no importa cuánto ofrendas, Dios te escucha. Amén. Aquí no importa lo que hagas, Dios te escucha. Claro, no quiero decir que dejes de hacer. Dispón tu corazón para trabajar en la obra. Pero sé específico con Dios. Muchas veces Dios te va a quitar cosas que no entiendes. Te va a mover de tu comodidad. En casa, como oveja, en tu trabajo. Pero entendamos que cuando Dios te quita, es porque Dios te va a dar. Amén. Y te va a dar aún mayor, una bendición mayor. Amén. La gente que no lo entiende es gente que está frustrada, que sigue viviendo en esa misma condición. ¿Sabes? Ana involucró a Dios en sus planes. Amén. Ana fue y le dijo, papá, ¿quiero un hijo? Pa. Lo único que hizo fue orar, pedirle y confiar. Aunque había un dolor, y porque dice, lloró Sí. amargamente. Así lo dice la palabra. Te voy a leer 1 Samuel. Lo puedes poner, por favor, en el capítulo 1, pero ahora el versículo 11. Ese no lo leímos. Dice así, ya está en pantalla. Dice, e hizo un voto diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva, te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón. Amén. O específica, Amén. varón. Yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. Amén. Vuelvo a lo mismo, fue específica la oración de Amén. Ana, no titubeó. Y más adelante, si tú has leído este capítulo, cuando Dios dice que ella está con su marido, y en ese momento, y la palabra lo dice, Dios se acuerda de la súplica de Ana Amén. y concede esa petición. Tú pídele a Dios, tal vez veas que no pasa. A mí me contestó un trabajo en menos de 8 horas. El segundo trabajo me lo contestó en 8 días. Y he entendido que todo es el tiempo de Dios. Amén. Yo pude haber buscado un trabajo, yo me pude haber acelerado y no pude haber conseguido nada. Lo dejé en las manos de Dios. Ana entendió que la clave era entregarlo a Dios. Amén. Estaba pidiendo un hijo, pero lo iba a entregar. Y tenía que cumplir con lo que me había dicho. ¿Sí? Cuidado. Si tú prometes algo a Dios, cúmplelo. Porque muchas veces es consecuencia de no haber cumplido la condición en la que estamos. ¿Sí? Oraciones específicas. Te quiero poner un último ejemplo. Es una historia que habla de un náufrago. Se hunde la embarcación en la que va y lo único que tiene es un pedazo de salvavidas y está flotando en el mar. Entonces agarra y llora y dice, Dios, sálvame. Dios, sálvame.
Dios, sálvame, Dios, sálvame. Y esa era su oración. Dios, sálvame, 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 sálvame. Y de repente está diciendo, Dios, sálvame. Y siente un golpe. Voltea y es un tronco grande. Y voltea y a la hora que ve el tronco se enoja, hace un coraje y dice, o sea, Dios, ¿no estás viendo? Estoy padeciendo, estoy en medio del mar, no hay nadie. Y todavía hay un tronco que viene a golpear. Dios, sálvame, Dios, sálvame, Dios, sálvame. Y de repente llega un señor en un kayak. Te ayudo, vamos, no acabemos, vamos, súbete. No se sube. ¿A qué voy? Oraciones específicas. Si él le pedía a Dios que lo salvara, yo le mando un tronco. No se volvió, no se logró. Siguió su oración y aún así Dios le contestó. Dios sálvame, manda a alguien con un kayak y no se quiere subir. Tal vez esperaba a esta persona que llegara a un yate, no sé, un buque, que lo rescatara, que se subiera, que se secara, que le dieran de comer. Pero si no se lo pedimos a Dios, Él cómo lo va a hacer. Dice Santiago 4:3: pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Eso habla en general. Cuando le pedimos a Dios, cambiemos nuestra oración. Si tienes un negocio, si tienes algo que estás emprendiendo, no le digas, Dios, dame para comprarme el coche que quiero, dame para gastar, dame porque necesito esto. ¿Por qué no cambiamos nuestra mentalidad y decimos, Dios, mándame la gente para que bendiga mi trabajo, bendiga mi familia y yo poder bendecir a la iglesia y compartirles cuando estén acá? Tal vez, ¿sí? Como ese ejemplo te podría poner muchos, pero definitivamente es el pedís y pedís mal. Cambiemos nuestra oración. Te lo decía, Ana se enfocó en Dios. Oraciones específicas. Y quiero cerrar este tema con una parte del testimonio que te platicaba de nuestro matrimonio. Cuando nosotros estamos en el proceso de tener un hijo, buscamos, que vamos al médico, el diagnóstico que nos dan es ovario poliquístico y algunas otras cosas. Y llegó un momento donde nuestra obsesión, que gracias a Dios nos permitió entender que no era así, empezamos a llevar un estilo de vida. Y digo estilo porque al final yo creo que nunca caímos en la monotonía, ¿no?, de hacer las cosas y de ser mi esposa, pero caímos en un estilo de vida como solteros. De repente teníamos la posibilidad de salir 2 o 3 veces al año a la playa, nos íbamos, no teníamos hijos, y no que sea una carga, pero cuando tienes un hijo cambian tus prioridades. 21 años nos llevó a este proceso. Tuvimos que orar, tuvimos que aprender de lo que vivimos y aprender a decirle a Dios lo que nos pasaba y lo que queríamos. En su momento, cuando nos dan el diagnóstico, se acerca el doctor y dice, ¿qué quiere? ¿Ser sana o tener un hijo? Y el error nuestro fue un hijo. No buscamos la sanidad. Y fue contra lo que estuvimos peleando. Sabíamos que había una resistencia, una situación. Después de 21 años, nuestra forma de pensar y nuestra oración cambió. Papá, ya no pedimos un hijo. Papá, queremos tu sanidad. Amén. Queremos tu sanidad. Yo oraba por mi esposa y tal vez muchas oraciones no tuvieron respuesta porque te lo dije. Una, porque no pude a lo mejor pedir como necesitaba pedir, y otra, porque no era el tiempo de Dios. 21 años nos costó. Casi todo el mes de diciembre del año pasado, mi esposa estuvo un mes exacto con hemorragias muy fuertes.
Un mes en el que yo dudé que Dios estuviera con nosotros. Cuando aparentemente veníamos de haber entregado un punto de encuentro con 45 personas, de haber recibido un punto de encuentro con 8 y que vimos que creció, dijimos, Dios está haciendo, porque no éramos nosotros. Nosotros sentíamos el respaldo de Dios, podíamos ver porque llegaba la gente, oye, me platicaron, oye, mira, nos dedicábamos a invitar gente. Y de la noche a la mañana tenemos que entregarlo. Y se viene esta situación en casa con mi esposa, un mes exacto de sangrado, que no paraba. Sangrados que me hablaba mi esposa, yo me tenía que ir a trabajar. Estoy en el baño, llevo 2 personas. Y no para. Pero, oh Dios, ¿qué estoy haciendo mal? Pero entendimos que tenemos que pedírselo a Dios. Amén. Cuando vamos y decimos, papá, un día del sangrado, para. Sacamos cita con la ginecóloga. Te comenté que nosotros aprendimos a pedirle a Dios y ya no buscamos ni pedimos por un hijo, pedimos por una sanidad. Ese día nos dan la cita. Me acuerdo que le comentamos a mis papás, había una situación un poco complicada y nos dicen, nosotros los apoyamos, vamos. Llegamos al hospital, nos recibe la ginecóloga, entramos y empieza con mi esposa, mira, tu ovario derecho, mira, tu izquierdo, y al final dice, está limpia, está sana. Amén. Gloria a Dios. Hace 10 meses Dios nos dio esa noticia. Amén. Y hoy no estamos obsesionados con que llegue el bebé. Va a llegar cuando Dios quiera. Porque aparte yo le pedí, papá, cuando me lo mandes, mándamelo con la paciencia. No me siento viejo, pero tengo 46 años. Imagínate con mi hijo de 5 años que quiera subirse al columpio, a los pasamanos. Voy a tener 51 años. Y no, te digo, no me siento viejo, pero en el trabajo he tenido lesiones y las facturas se cobran. Hoy a mis 46 años de repente estoy, yo creo que ya lo saben, pero el 16 de diciembre, que va a ser un año, tuve un accidente bastante fuerte. Y de repente mi condición sí cambió, aunque le pedimos a Dios y Él nos dio sanidad. Y no me pasó nada, a pesar de que llevo 5 metros de caída, ni una sola fractura. Gloria a Dios por eso. Ahí quedó algo, ¿no? Como que me descuadré. Pero aprendimos, salimos de la ginecóloga y esa frustración, esa amargura, esa obsesión que aparentemente habíamos superado, Dios la quitó. Amén. Amén. Yo soy muy agradecido con Dios. Yo no sé si hoy día estás pasando por algún vacío, si se va a ser generado frustración en ti, llámese salud, situación económica, en tu familia, en tu ministerio. Dios ha sido bueno. Amén. Después de recibir esa noticia, nos dan la palabra y nos unen como pastores. Amén. Y hemos comprobado y hemos visto la mano de Dios. Amén. Estamos muy agradecidos con Dios por todo lo que ha hecho. ¿Ha sido fácil? No. Ha costado y lágrimas. En algún momento le decía, papá, yo no te pedí esto. Pero
pero sus planes no son mis planes. Sus pensamientos no son mis pensamientos. Y te puedo decir con gozo y alegría que Dios está bendiciendo, Dios está respaldando su palabra, no a nosotros. Nosotros estamos tratando de hacer y de encargarnos lo que Él ha puesto en nosotros, lo que ha depositado. Y hoy lo podemos ver aquí con ustedes. Yo me acuerdo cuando empezamos, éramos 12 personas. 12 personas en casa de nuestra hermana Ale. Y mira, hoy tenemos un lugar. A partir del 9 de junio, perdón, 1 de agosto, 1 de junio, 1 de junio logramos completar la agenda de ese lugar y establecernos con la iglesia. En algún momento les presentamos un balance de la economía de la iglesia y todo lo que había salido para inversión y para gastos era 3 veces mayor al ingreso que hubo en la iglesia. Dios suplió. Dios suplió. Aunque el enemigo quiso venir a traer y generar a lo mejor nosotros ese vacío, ese peso, esa presión, ¿no? Mira, no que pasó, no que Dios iba a respaldar, no que Dios iba a estar con ustedes. Dios no nos ha dejado, iglesia. Oremos a Dios. Pidámosle a Dios. Te voy a invitar que ahí en donde estás puedas cerrar tus ojos. Si quieres ponerte de pie, puedes hacerlo.